Bueno, al menos se puede apreciar que es renovación la mayoría de los participantes y algunos son los que van a dar examen por primera vez o segundo intento en buena hora. Voy a empezar a compartir la pantalla y les voy a explicar cómo va a ser la metodología del día de hoy. A ver, me comentan si pueden ver la pantalla. A ver, me confirman. No, nada. Ahora sí. Listo. Bueno, en estas 2 horas de preparación, lo que nosotros vamos a reforzar son los temas generalidades del gas natural, NTP 111.011, NTP 111.010, la M040 respecto a ventilación, ductos de evacuación. Terminando esa exposición, resumen, repito, es un resumen, no quiere decir que vamos a aprender todo lo que hemos llevado en un curso en un solo día. Solamente voy a centrar en los puntos más específicos, el contenido más contundente de esas normas. Finalizando ese resumen, yo les voy a compartir un simulacro de 50 preguntas, ya para que ustedes puedan autocalificarse. ¿En qué sentido? Yo les voy a entregar el examen con sus alternativas y ustedes van a desarrollar pregunta 1, alternativa B. Y así lo van a desarrollar en un tiempo aprox de 30 minutos. Finalizados esos 30 minutos, yo les voy a compartir a ustedes el examen resuelto. Y ustedes se van a calificar cuántas buenas y cuántas malas han obtenido. Ustedes que han participado en los exámenes, a la mayoría o que han dicho que están en renovaciones, saben que hay un porcentaje mínimo por aprobar en la fase teórica. Si no me equivoco, es el 70% o 75% de las cantidades de las preguntas que vienen. A ver, ¿me pueden confirmar ese dato? Correcto, 70%. El 70%. Entonces, el simulacro que yo les estoy proponiendo es de 50 preguntas. Sacando el 70%, ustedes tienen que responder como mínimo 35 buenas, asumiendo que están yendo para la categoría IG1. Si están yendo para la categoría IG2, deberían al menos no bajar de 45 preguntas, porque ustedes saben que el examen IG2 tiene 80 preguntas. Eso va a ser la manera como hoy día vamos a aprender. Un reforzamiento y una demostración mediante el simulacro. ¿Todo claro con los ejercicios propuestos? Correcto. Sí, Listo. correcto. Vamos a empezar. Reforzamiento para las categorías IG1 y IG2. El objetivo viene a reforzar los temas, conceptos generales del gas natural, NTP 111.011, NTP 111.010, la M040, que es una combinación de la 111.022 y 023, que habla sobre ventilación y ductos de evacuación. El Decreto Supremo 042-99 es parte de las generalidades del gas natural. ¿De dónde salen estos temas? La resolución de Osinervin que todos tenemos y es alcance a nivel nacional es la 067-2016, donde se menciona los requisitos de competencia técnica para acceder a estas categorías. Y en esa resolución te señala que tanto el IG1 y el IG2 deben saber como mínimo las siguientes normativas. Punto 1. Conceptos básicos de instalaciones internas de gas natural, en otras palabras, generalidades. Reglamento de distribución mediante el Decreto Supremo 042-99, generalidades. NTP 111.011, NTP 111.010 y el Reglamento Nacional de Edificaciones, la sección mecánica, la M040. Y si lo comparan, eso con el anexo número 2 que va para la categoría IG2, son los mismos temas. Es por ello que el examen de competencia técnica les viene únicamente de esos temas, porque es una disposición del ente fiscalizador. Conceptos generales del gas natural. El compuesto que predomina el gas natural es el metano.
que ocupa un 85 a 95% de su totalidad. Les pueden preguntar cuál es el componente que predomina el gas natural. Respuesta: metano. Propiedades del gas natural: es más liviano que el aire y que el GLP. No tiene color, no tiene olor. Ese olor característico que nosotros sentimos cuando trabajamos con gas natural es un odorizante que se le agrega, el mercaptano. No es que sea el olor característico del gas natural, es un odorizante para efectos de reconocimiento. Tubería de conexión: red que interconecta las redes externas y la cometida y termina en la válvula de servicio. Sistema de distribución: es la parte de los bienes de la concesión que está conformada por las estaciones de regulación, redes de distribución y otros. Plan quinquenal: programa de ejecución del sistema de distribución elaborado por el concesionario para un periodo de 5 años. Metros cúbicos estándar: es un metro cúbico de gas natural que se encuentra a 15 grados Celsius y a 1013 milibares. Empezamos con la NTP 111.011. Todo lo que están acá saben que esa normativa únicamente aplica para instalaciones residenciales y comerciales. Su alcance va desde la salida de la válvula de servicio hasta los puntos de conexión de los artefactos residenciales y comerciales, donde la máxima presión en estas redes es hasta 340 milibares o 34 kilopascales. Apréndanse bien esas dos unidades porque te lo pueden formular en milibar o en kilopascal. Accesibilidad: tenemos 3 casos: grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 no requiere abrir una cerradura y no se usa escaleras para su alcance. El grado 2 requiere una llave normalizada, pero sin usar escaleras para su alcance. El grado 3 requiere de escaleras u otros medios mecánicos para su alcance. Acometida: contiene el regulador, el medidor, accesorios, el propio gabinete, filtros. Distribuidor: concesionario que realiza el servicio público de suministro de gas por las redes de distribución. Gasodoméstico: es aquel equipo que convierte el gas natural en energía para sus componentes. MAPO: sus siglas: máxima presión de operación admisible. Soldadura blanda: unión por acción capilar a una temperatura de fusión menor a 450 grados Celsius. Soldadura fuerte: unión por acción capilar a una temperatura de fusión mayor a 450 grados Celsius. Válvula de artefacto: válvula que se intercala antes del artefacto. Esta última debe estar en el ambiente de artefacto. Válvula de servicio: es la válvula al final de la tubería de conexión. Válvula de corte general: es la válvula que se instala a la salida del medidor. En estas dos imágenes podemos ver dos ejemplos de accesibilidad. Quiero empezar con las válvulas de la foto derecha, que corresponden al equipo. Esas válvulas, de acuerdo a la definición pasada, ¿qué tipo de accesibilidad es? Accesibilidad grado 1, Grado 1, ¿por qué? porque no necesita ni escaleras ni llaves normalizadas. Perfecto, eso es grado 1. El gabinete y la tapaválvula que están en la foto izquierda, ¿qué tipo de accesibilidad es? De grado 2 porque necesita de una llave normalizada. Es grado 2 porque requiere una llave normalizada y como lo podemos ver se encuentran a nivel, entonces tampoco se requieren escaleras. Selección del material. Una de las preguntas fijas de la 111.011 siempre te formulan qué materiales participan bajo esa normativa. Y son PALP, PEXALPEX, cobre y acero. En ciertos casos, hasta el polietileno también es permitido, pero el polietileno siempre y cuando cumpla cierta condición.
¿Y cuáles son esas? Que esos tramos pasen en una zona que no tenga techo. Puede estar afuera de la edificación como adentro de la edificación, pero no debe tener techo. Los materiales utilizados deben ser certificados para su uso con gas natural y tiene toda la razón. Si nosotros hemos repasado la RCD 099-2016, que es el procedimiento de habilitación, dentro de los requisitos para la habilitación te dice adjuntar los planos isométricos y de planta, adjuntar la lista de los materiales y adjuntar los certificados de esos materiales. ¿Por qué? Porque parte del control de calidad, parte del control de inspección es saber que tú hayas empleado materiales que sirvan para gas natural. No todos los materiales cumplen para gas natural. Eso creo que los que han trabajado y son curiosos y han revisado su ficha técnica del material o su certificado de calidad, hay algunas restricciones por los proveedores. Por ejemplo, en polietileno hay polietileno para agua y polietileno para gas. No quiere decir que solamente por ser polietileno yo lo puedo usar en cualquier lado. Especificación de los materiales. Las tuberías de cobre deben ser del tipo A y B o tipo K y L. Las tuberías de cobre no deben utilizarse si el gas natural transporta sulfuro de hidrógeno mayor a 0.7 miligramos por cada 100 litros de gas natural. Las tuberías de acero a utilizarse deben ser de acero negro y tubería de acero negro galvanizado. Este material, por ejemplo, que nosotros estamos viendo es el PLP. Y en esa foto, lado derecho, ustedes van a encontrar lo que hace un momento había mencionado. Se está demostrando que ese material que hemos utilizado tiene para usos con gas natural. ¿Por qué? Porque se encuentra rotulado a cada metro de longitud de la tubería. Es más, la normativa que resalta en ese rotulado se encuentra dentro del contenido de la NTP 111.011. Más preciso, no vamos a encontrar. Estas son ya instalaciones, tanto para la cometida como para la red interna, de tuberías de cobre. Especificación de los materiales. El uso de la tubería flexible es de disipar vibraciones, tensiones, ruidos fuertes. Las tuberías de PALP, PEX-al-PEX, deben ser de uso para gas natural como norma básica de fabricación, la ISO 17484. Vamos a verlo acá. ISO. No, acá en la foto no se nota, pero les invito a los que ya están trabajando en gas natural que repasen su tubería que ustedes trabajan y van a encontrar la norma más básica que van a encontrar en una tubería de PLP es la ISO 17484. Especificación de los accesorios. Las roscas para tubería y accesorios de acero deben ser roscas cónicas. No se permite marcas diferentes de los accesorios y tuberías para materiales PLP. Otra pregunta fija. ¿Se puede combinar marcas diferentes? No. Al menos la normativa vigente no permite eso. Ustedes en la práctica quizás ya habrán hecho el experimento. Mezclar dos marcas diferentes, le habrán hecho su prueba de hermeticidad y muchas de ellas, o incluso puedo decir, sí pasa. La única restricción es que la normativa justamente es claro, no se puede mezclar. Pero hay ciertas condiciones en campo, un caso de emergencia como ejercicio, donde puede haber excepciones de manera temporal. Pero ojalá que en una próxima actualización de la normativa, esa restricción de no mezclar marcas se elimine. Especificación de las válvulas. Deben ser de 1/4 de vuelta y con tope.
deben tener una clasificación de resistencia de 10 bares o 1000 kilopascales. Deben cumplir con la norma EN 331 y el ANSI B16.44. Posición abierta en paralelo y cerrado en perpendicular. Especificación de los medidores y reguladores. Los medidores tipo diafragma deben cumplir con la NMP 016. Los reguladores que funcionan a una operación menor a 50 milibares deben contar con una válvula de bloqueo automático. Los reguladores son de uso obligatorio, uno como mínimo. No van a encontrar una instalación, sea residencial, comercial, industrial, que no tenga regulador. Se ha encontrado malos instaladores que hacen una instalación contrabando, por decirlo de esa manera, donde le conectan directamente de la red externa a la red interna. Ya esa práctica es penado y a la vez puede generar una afectación a la propia casa, a la propiedad privada de su cliente. Lastimosamente, el cliente también acepta esas condiciones, así que es partícipe y solidario en esa responsabilidad. Diseño y dimensionamiento del sistema de tuberías. Máxima cantidad del gas. Mínima presión del gas. Factor de simultaneidad. Caída de presión. Longitud de tubería. Accesorios. Velocidad del gas. Poder calorífico superior. 9.500 kilocalorías por metros cúbicos. Ese dato del poder calorífico también siempre viene a ser una pregunta fija de examen de competencia. La máxima presión de la línea montante es 340 milibares. El rango de presión de un artefacto residencial es de 17 a 25 milibares. La velocidad máxima para redes residenciales y comerciales es menor o igual a 40 metros por segundo. Las dimensiones deben responder a lo exigido por las fórmulas Poole o Renault. Si la capacidad no es suficiente, se debe modificar la red existente. Consideraciones generales de construcción. El diámetro mínimo es de media pulgada. Se debe respetar la distancia de seguridad mínima a otros servicios. Se permite pasar por baños y dormitorios siempre y cuando no se use accesorios en esa zona con artefacto o con artefacto tipo C. Antes, la normativa, antes de la 2014, creo si no me equivoco era la 2006 o la 2011, ¿ya? No te daba opción de atravesar baños y dormitorios. Te decía prohibido atravesar baños y dormitorios. En esta versión de la 2014 sí te dice, sí puedes atravesarlo, únicamente debes tener cuidado de no meter ningún accesorio en esos tramos. O sea, solamente tiene que ser tubería. La altura de la tubería al falso piso mínimo 2 centímetros. Consideraciones generales de construcción. El diámetro mínimo es de media pulgada. Se debe respetar la distancia de seguridad mínima a otros servicios. Se permite pasar por baños, dormitorios, siempre y cuando no se use los artefactos, esto ya lo dije. La altura de la tubería al falso piso, también ya lo dije. Se debe usar PVC para los pasamuros o cuando atravesamos los techos. Para tuberías adosadas a pared, la altura mínima respecto al piso es 5 centímetros. ¿Y cuál es el propósito? Evitar que se viertan líquidos que puedan corroer la tubería. Entonces, si lo voy a dejar adosado, mínimo a 5 centímetros respecto al piso. El color para las tuberías de cobre y acero es amarillo ocre, siendo obligatorio para los comercios ese color. Se debe instalar una etiqueta de la marca comercial cerca al medidor siempre cuando utilizo PLP o PEX-al-PEX. Para la línea montante solo se debe usar soldadura fuerte en caso de la tubería de cobre.
Las uniones en acero se deben hacer mediante roscas o soldadas. Se recomienda su uso de accesorios roscados hasta 2 pulgadas. Pasando eso, mejor hazlo de manera soldada. En caso de usar pintura epoxílica, se debe granallar hasta tener un metal casi blanco grado SA 2,5. Los accesorios P-al-P y PEX-al-PEX deben unirse mediante roscas grafadas. La separación máxima horizontal para abrazaderas en tuberías P-al-P es 2,5 metros y vertical 1 en cada piso. Se debe colocar PVC entre los soportes y la tubería metálica. Esto no aplica para las tuberías P-al-P. Recomendaciones para el centro de medición y regulación. Deben ser de accesibilidad grado 2. Los reguladores con venteo deben ubicarse en un lugar ventilado. Se debe evitar ubicarlo en lugares que no permitan conexión perpendicular a la red externa, cerca a fuentes de ignición donde puedan ser golpeadas o no permitan su lectura. La distancia de la tubería de conexión y acometida eléctrica debe ser de 50 centímetros. De gabinete de gas a gabinete eléctrico, mínimo 15 centímetros de separación. La altura mínima y máxima de gabinetes múltiples es de 35 centímetros y como máximo 1,80 m. Respecto al eje del odómetro. La separación de un punto de gas y un punto eléctrico es de 30 centímetros. Las válvulas de corte máximo deben ser de grado 2. Se debe realizar con aire comprimido o gas inerte la prueba de hermeticidad. Nunca debemos usar oxígeno. La línea montante se debe probar a 2,1 bar de presión y por un tiempo mínimo de 1 hora. Esto aplica también para los comercios. Para proyectos residenciales en P-al-P se debe hacer a 827 milibares como mínimo y por 5 minutos. Se debe entregar un acta con los resultados de la prueba. Los puntos que no serán habilitados deben ser tapados herméticamente. Consulta. De todo lo que hemos visto, definiciones, materiales, especificación, diseños constructivo, diseño del proyecto y también las pruebas de hermeticidades y gasificaciones. Si yo estuviera hablando de una línea montante en un proyecto multifamiliar de 10 pisos y estoy empleando tubería de cobre de 1 pulgada, ¿a cuánto debe ser la prueba de hermeticidad como mínimo? A 2,1 bar. Como mínimo. 2,1 bar. ¿Y si hubiera sido en P-al-P? 827 milibares mínimo. La línea montante, ojo. Igualito, 2,1. 2,1 bar como mínimo. 2,1 bar como mínimo, sea de cobre o sea P-al-P, ambos materiales es la misma presión. ¿Dónde cambia? Cuando hacemos una prueba de hermeticidad con un mapo muy pequeño. Por ejemplo, los casos residenciales. Si nosotros nos vamos a la normativa 111.011, tenemos 2 tablas, tabla 5, tabla 6. Tabla 5 aplica para acero y cobre, tabla 6 aplica para P-al-P y PEX-al-PEX. Uno dice 527 milibares como mínimo para la presión de prueba y otro dice 827 milibares como presión de prueba. ¿A quién corresponde 525? A residencial o comercio. ¿Pero para qué tipo de material? Cobre. P-al-P. Cobre, señores. 827, ¿a qué material corresponde? P-al-P. P-al-P. En campo, los que están trabajando, ¿a cuánto le hacen la prueba de hermeticidad en P-al-P? 1 bar.
Un bar. ¿Pero qué dice la normativa? 827. Pero la normativa dice como mínimo 827, que viene a ser como 0.827. Casi un bar. Como dice mínimo, yo lo redondeo un bar. ¿Estoy incumpliendo? Claro que no, le estoy dando más presión. Me estoy asegurando mucho más. Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda? Sí, creo que hay que precisar que la presión prueba mínima para tubería de cobre residencial es 544 milibares, Ah, perdón. como Muy mínimo, buena observación. 544. como mínimo con un tiempo mínimo de 10 minutos. Buena observación. 544 milibares. Ya, a ver. Antes de entrar a industrias, vamos a hacer las preguntas ping-pong. Ejemplo, ¿cuál es la máxima presión para proyectos comerciales bajo la NTP 111.011? 340 milibares. Falso. Para comercios 2.1. Máxima presión de operación. Operación. 340 milibares. 340 milibares, correcto. ¿Cuál es la diferencia entre soldadura blanda y soldadura fuerte? El punto de fusión. Defínelo. Soldadura blanda menor a 450 grados y la fuerte es mayor a 450 grados. Correcto. No se olviden de qué tipo de grado. Este es el Celsius. ¿Ya? ¿Qué tipo de soldadura se permite únicamente en líneas montantes si utilizo cobre? Soldadura fuerte. Soldadura fuerte. Soldadura fuerte, correcto. ¿Cuál es el diámetro, hasta qué diámetro recomendable yo puedo usar accesorios roscados en tuberías de acero? 2 2 pulgadas. pulgadas. 2 pulgadas, correcto. ¿Cuál es el color obligatorio para proyectos comerciales? Amarillo ocre. Ocre. Amarillo ocre. ¿Cuál es el valor del poder calorífico superior bajo la NTP 111.011? 9.500 kilopascales. No. 9.500 kilocalorías por metro cúbico. Perfecto. Pregunta fija. ¿Cuál es la velocidad en instalaciones de gas residencial y comercial? Igual o menor a 40 metros por segundo. Menor o igual a 40 metros por segundo, correcto. Voy a tocar algunos puntos que no toqué quizás en esta presentación, pero está dentro de la normativa. Ejemplo, según la normativa 111.011, ¿cuál es la longitud como máximo que pueden tener los elastómeros? 1.5. Falso. 1,80 1.80. 1,80 m, correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la distancia mínima acuérdense en el orden, en cruce y en paralelo, tubería de gas empotrado con una línea eléctrica? En cruce y en paralelo. En cruce 1 centímetro y en paralelo 15 centímetros. Falso. Es 5 1 y 3. centímetros. Falso. Uno en cruce y 3 paralelos. 1 y en paralelo 3 centímetros. 1 en cruce y 3 en paralelo. Acá un dato para que no se confundan y si es bueno, anoten. Tenemos distancias las siguientes. De punto de gas a punto eléctrico, 30 centímetros como mínimo. De gabinete de gas a gabinete eléctrico, 15 centímetros. De tubería de conexión de gas a tubería de conexión eléctrica, 50 centímetros. La tubería que sale del gabinete con un interruptor o un tomacorriente, mínimo 15 centímetros. Y ya dentro de la casa, si estamos hablando solamente tuberías, de tubería de gas a tubería eléctrico, 1 centímetro en cruce, 3 centímetros en paralelo,
Y bueno, hay otros tipos de interferencias que también ya sabrán. Por ejemplo, si yo digo tubería de gas con una chimenea, ¿cuánto en cruce y en paralelo? 5 centímetros en cruce. 5 y 5, correcto. Siguiente pregunta, ¿cuál es la resistencia como mínima que deben tener las válvulas de gas natural? 10 kilopascal. A ver, 10 10 kilopascales o 1000 kilopascales. 1000. 1000 kilopascales. 1000 kilopascales, y 1000 si fuesen kilopascales o bares, 10 bar. 10 bar. 10 bares. Y si fuese presión nominal, 10. 10 también, correcto. Están listos, me están respondiendo bien. A ver, pregunta fija. No creo que falle en esta. A ver. Las recomendaciones para las pruebas de hermeticidad. Si yo utilizo un manómetro, me compro un manómetro, la prueba de hermeticidad debe estar oscilando en un rango de esa capacidad. ¿Cuál es ese rango? Del 25% al 25 a 70%. 75%. 25, 75%. Del 25 al 75%. Perfecto. Altura mínima y máxima del eje del odómetro respecto al piso. 0.35 centímetros al odómetro. De 35 centímetros a 1,80 m. Perfecto. Veo que han respondido muy bien la 111.011. Veo que tienen... Disculpe, habría que precisar también que en un gabinete, digamos, simple, doble, triple, la altura de un gabinete con una sola TC es máximo, que no son múltiples verticales, es 1 metro. Que no son múltiples verticales, No. es 1 metro. Ahí te corrijo. Eso te puede servir para el trabajo, porque es el procedimiento que han establecido muchas concesiones. El examen de competencia técnica que les va a venir a ustedes va a venir de acuerdo a las normativas. Ejemplo, yo les pongo un ejemplo claro. Quizás una concesión puede establecer como máximo 1 metro. En Lima, por ejemplo, Claro. vamos a ponerlo como... Esas son directivas. Exacto, pero a nivel concesión para sus contratistas. Claro. Entonces, Ok. por eso, el examen de competencia técnica te va a venir en base a las normativas. Si tú lo mezclas con lo que son las directivas o procedimientos, por ahí te puedes confundir. Para el trabajo sí te sirve y te doy toda la razón. Podría reclamar quizás el examen de allá porque tengo amigos que han desaprobado porque le vino esa pregunta. Y era para Eso sí lo pueden reclamar. ¿Por qué les digo que le pueden reclamar? Es fácil. Porque no es una NTP. También por eso, pero un claro ejemplo están en las distancias de seguridad en redes externas, por ejemplo. Allá en Cálida, si no me equivoco, hay una distancia mínima para árboles. Creo que es 1,50 m o 1 metro. De la red externa a un árbol. Sí, 1,50 m, pero 1,50 m. En la concesión norte es 30 centímetros. Si la pregunta en el examen de competencia me viene, ¿cuál es la distancia mínima de mi tubería de gas a un árbol? ¿Cuál marco? ¿La del norte o la del Lima? donde nos encontramos, creo yo. No. Esa respuesta no va a justificarlo. Es por eso que yo les digo, el examen de competencia no te lo pueden formular en base a la concesión, porque tenemos diferentes concesiones y cada concesión puede tener su propia directiva. Entonces sería Que no va. una pregunta errada. Claro, deberían ustedes reclamar en ese punto porque no está formulada dentro de esta RCD 067-2016. El examen de competencia técnica te tienen que formular ahí y ustedes pueden refutar justamente con ese punto. ¿Cómo me pueden formular con esta concesión si la otra concesión quizás me pide 1,50 m de altura como máximo y en Lima me pide 1 metro? Entonces hay dos respuestas. Entonces me estaría confundiendo para que se formule el examen. Y les doy una experiencia también que me ha pasado. Ustedes pueden reclamar cuando les toque un tipo de pregunta mal formulada. Una vez me vino esta pregunta de este tipo. A ver qué me responde. ¿Cuál es la velocidad del gas natural en redes internas? Está mal propuesta esa. A ver. ¿Qué red interna será? Comercial, línea montante, residencial. Tienes que especificar.
Exacto, me vino esa pregunta. ¿Por qué? Y las alternativas vino 40 metros por segundo, 30 metros por segundo, 25 metros por segundo. Y esas velocidades sí existen. Claro. Pero mi pregunta no te especifica a qué normativa, si es residencial, si es industrial, si es GNB. Entonces, tranquilamente ustedes pueden levantar la mano para que te den información correcta si detectan una pregunta de esa manera. Y me lo validaron. Entonces, si a ustedes les pasa eso, también pueden hacer ese tipo de observación. Gracias. Listo. Creo que con eso cerramos la NTP 111.011. Pasamos ahora a la 111.010. A ver, me disculpan un minuto, por favor. Quizás traído cena, supongo, ¿no? Yo se deja con su papá y tiene que cocinar a su papá porque yo de descanso hago todo, todo. A ver, señores, tengan cuidado con el audio. ¿Por qué no has cocinado? He hecho lo que había. ¿Por qué no has cocinado? He hecho lo que Y había. ahí, A ver, señores. El audio, el audio. Ya, sigamos. Ya, estoy proyectando ahora la NTP 111.010. ¿Me confirma si pueden ver? Sí se ve, profesor. Ok. A ver, voy a preparar la garganta. ¿Cuál es el alcance de la 111.010? Su campo de aplicación va desde la salida de la ERPM hasta los puntos de conexión de los equipos con una presión máxima de operación de 4 bares. Definición. Combustión. Proceso químico de oxidación rápida entre un combustible y un comburente. ERPM. También pueden formularte qué significa ERPM. Estación de regulación de presión y medición primaria. En la definición pasada yo dije MAPO, y eso también me ha venido varias veces definir qué es MAPO. ¿Alguien sabe? Máxima presión. Máxima presión, ¿qué más? Admisible de operación. Sí, es correcto. Presión admisible. Es correcto, los dos últimos comentarios son correctos. Presión de diseño es la presión máxima que puede alcanzar la instalación. Purga, eliminación de un fluido no deseado dentro del tubo. Revestimiento, sistema de protección de superficies metálicas. SDR, relación del diámetro exterior y espesor del polietileno. Lo que estamos viendo acá es una RPE-MP, ¿ya? Que viene a ser lo mismo que encontramos en una cometida residencial y comercial, pero con mayor dimensión y con mayor seguridad. Porque estamos hablando de un equipo o un proyecto, perdón, que va a trabajar a presiones muy altas y equipos muy sensibles y muy caros. Entonces, hay que siempre tener un mejor cuidado de lo que normalmente nos acostumbramos en proyectos residenciales. Selección del material. Se pueden utilizar bajo esta normativa únicamente 3 materiales, que viene a ser acero, cobre y polietileno. En proyectos residenciales, ¿cuáles eran los materiales permitidos? Alpé, cobre y polietileno. Polietileno. PLP, cobre y polietileno nada más. Acero. Pero negro o galvanizado. Acero, correcto. Había un material que también se puede utilizar siempre y cuando tenga algunas condiciones que se cumplan. Polietileno. El polietileno, no se olviden de eso. La selección del material depende de la presión, ubicación, disponibilidad del mercado, factores de deterioros, etc. Las tuberías que fueron usados para GLP
pueden volver a utilizarlos siempre y cuando cumpla con la normativa actual. ¿Qué quiere decir? Su proyecto que ustedes han ganado, quizás su cliente industrial los tiene trabajando con GLP. Esos materiales se revisa, se prueban, si cumplan con la normativa 111.010, lo pueden volver a reutilizar, no hay problema. Selección del material en función de su ubicación. Dependiendo cómo lo vas a instalar, debes seleccionar el material. Tubería enterrada, solamente se permite acero revestido, cobre revestido y polietileno. Si la tubería es aérea, es acero pintado y cobre. En la foto izquierda, por ejemplo, es un tramo enterrado. ¿Qué material se está visualizando? Polietileno. Polietileno. Y la pregunta es, ¿cumple o no cumple lo dispuesto de la 111.010 en seleccionar el material dependiendo si está enterrado? Claro, Sí, es sin techo. Sí cumple, cumple, está sin techo. claro que sí cumple. La foto derecha, que son tuberías visibles, aéreas. ¿Qué material podemos reconocer que es? Acero. Es acero. Y de acuerdo a la tabla anterior, ¿cumple o no cumple? Sí, porque está pintado. Sí cumple, correcto. Selección del material en función de ubicación. Ya hemos mencionado, las tuberías de acero subterráneas tienen que ser revestidas. Las tuberías de acero superficiales deben ser protegidas contra la corrosión mediante pintura o galvanización o ambos. Selección del material de la tubería en función del diámetro. Las tuberías de cobre no deben superar los 29 milímetros de diámetro. El diámetro mínimo utilizado es de media pulgada. Especificación de las válvulas. Las válvulas aéreas deben ser metálicas y tipo esférica. Las válvulas deben estar marcadas según la MSCP 25. La RPM debe estar lo más cerca de la válvula de servicio del distribuidor. ¿Para qué? Para evitar que se genere una caída de presión muy fuerte. A más cercanía, ya no va a variar mucho la presión de distribución que le llega como presión de entrada al primer regulador. El distribuidor debe tener acceso a la RPM para tema de emergencias. Los reguladores con venteo deben ubicarse en zonas ventiladas. En la salida de la RPM debe instalarse una válvula de corte y señalizada. Deben tener una resistencia de 1000 kilopascales o 10 bares de un cuarto de vuelta o más. Las válvulas instaladas de manera subterránea deben ser únicamente en acero o polietileno. Válvulas en cobre observado. Acá, por ejemplo, estamos viendo la instalación de una válvula de servicio de polietileno y en la foto derecha, cómo es el acabado, un registro de la tapaválvula. Diseño y dimensionamiento. Máxima cantidad del gas, caída de presión, longitud y accesorios, velocidad del gas, factor de simultaneidad. La caída de presión, la válvula de servicio hasta la RPM es máximo 10%. Repito, desde la válvula de servicio hasta la RPM se permite una caída del 10%. La caída de presión de un regulador a otro regulador máximo 50%. También aplica del último regulador al equipo. En otras palabras, del último regulador al equipo también se permite máximo 50%. La velocidad máxima es menor a 30 metros por segundo. El espesor mínimo en tubería de cobre es 1 milímetro.
Construcción de sistema de tuberías. Las tuberías deben ser en lo posible rectas. Ojo, te dicen lo posible. Las tuberías metálicas no pueden doblarse, se debe usar accesorios. Para el caso de polietileno, si es posible, con un mínimo de 25 veces su diámetro. Se debe usar PVC o polietileno para el tema de pasamuros o cuando atravesamos techos. Se evitará instalar tuberías en cielos rasos, lugares no ventilados o empotrados. Y si ustedes se han percatado, las distancias mínimas de las tuberías a otros servicios de manera aérea o empotrado es la misma distancia que encontramos en la 111.011. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. En tuberías enterradas solo se permiten las siguientes uniones soldadas. Ejemplo, en tuberías de cobre únicamente tú puedes usar soldadura fuerte, únicamente para industria. Si vas a emplear polietileno, tú puedes unir esos materiales por termofusión a tope o por electrofusión. Y si estás utilizando acero, lo puedes hacer mediante roscas, soldadas o con bridas. Las instalaciones subterráneas se permiten polietileno, acero revestido, cobre revestido. ¿Qué significa PEAT o PMD? Alta densidad y media densidad. Se debe colocar una cama de arena antes de instalar la tubería de manera enterrada. ¿Y de cuánto espesor es la cama de arena? Como mínimo 10 centímetros. La altura que debe tener del lomo de la tubería a la superficie en base a la 111.010 es 60 centímetros. La distancia mínima de seguridad de tramos enterrados, tubería enterrada, respecto a otras interferencias, sea en paralelo o en cruce, es 20 centímetros y 10 centímetros respectivamente. La transición debe usarse a 1 metro del recinto industrial de polietileno a cobre o acero. Se debe usar señalización en los tramos enterrados. Los que están en el grupo han trabajado con cinta de no excavar. ¿Sí? ¿No? ¿Me confirma? Sí, Listo. Entonces, obligatorio. Tramos enterrados, obligatorio, sea acero, sea cobre, sea polietileno, debe ir una cinta de no excavar. Esa cinta de no excavar tiene un mensaje normado. Palabra no excavar, número de emergencia y la concesión que le corresponde. Construcciones aéreas. Si la tubería atraviesa muros, debe usarse una camisa protectora. Se debe colocar como mínimo a 5 centímetros del piso, lo mismo que la NTP 111.011. El color para instalaciones industriales es el amarillo canario. Debe estar conectada a la puesta a tierra. Prueba de hermeticidad y habilitación. Puede usarse aire, nitrógeno o un gas inerte. Se debe realizar la prueba de hermeticidad mínimo a 1.5 del MAPO y por un tiempo mínimo de 2 horas. Ejemplo, si yo les digo, yo gané un proyecto industrial pesquero donde mi caldera va a funcionar a 3 bares. ¿A cuánto debo hacer la prueba de hermeticidad como mínimo y por cuánto tiempo? A 4.5 por 2 horas. 5.
Ya, esa es la presión y el tiempo. 2 horas. 2 horas, correcto. Hasta ahí, todos claros a cuánto sería la presión de hermeticidad en industrias, o alguien tiene duda todavía. Está bien, profe, está bien. Listo. Se debe entregar un acta con los resultados. En esa acta va a figurar la fecha, la presión, hora de inicio, hora final, el resultado, quién hizo la prueba, quién supervisó la prueba, quién liberó la prueba. Purgar hasta tener 100% de gas natural. Acá justamente están haciendo ya la gasificación, la habilitación de una RM y se está comprobando la presión regulada. Listo. Bueno, antes de empezar la NTP 111.022, vamos a hacer las preguntas rutinarias de la 111.010. Primera pregunta. ¿Cuál es la máxima presión para proyectos industriales en operación? 4 bares. 4 bares. 4 bares, correcto. La soldadura blanda se puede usar para proyectos industriales. No, No, falso. solamente fuerte. Solamente fuerte. Solamente fuerte. La tubería de polietileno lo puede utilizar para tramos aéreos. Falso. Falso, correcto. ¿Cuál es la distancia mínima de separación de mi tubería enterrada que se encuentra en cruce con una tubería de desagüe? 20 y 10 centímetros. No, tienen que decirme una distancia. 10 centímetros. 10 centímetros. A ver. El color para las tuberías de acero en proyectos industriales, ¿cuál es? Amarillo canario. Amarillo canario. Amarillo canario, correcto. La resistencia como mínimo de las válvulas bajo la 111.010, ¿cuál es? Escala de bar. 10 bares, correcto. 10 bares. ¿Cuál es el espesor como mínimo de una tubería de cobre bajo la 111.010? 10 milímetros. No, Media pulgada. tampoco. 29 milímetros. Peor. 1 milímetro. 1 milímetro. ¿Cuál es el diámetro como mínimo aceptable para tuberías de cobre y acero? ¿Media pulgada? Media pulgada. ¿Cuál es el diámetro como máximo para tuberías de cobre bajo la 111.010? 2 pulgadas. ¿Cuánto? 29 milímetros. 29 milímetros, correcto. ¿Cuál es la velocidad? Creo que esto no lo toqué, creo que sí. ¿Cuál es la velocidad del gas natural bajo la 111.010? 30 Menor a metros por 30. segundo. Segundo. Menor a 30 Menor. metros por segundo. No se equivoquen en decir menor igual. Menor igual es en la 111.011. En industria es menor a 30 metros por segundo. Siguiente pregunta. La altura que debe tener del lomo de tubería hasta la superficie en tramos enterrado, ¿cuánto es como mínimo? 0.60 de polietileno. 60 centímetros. 5 milímetros. 60 centímetros, correcto.
¿Cuánto es la separación en paralelo de mi tubería aérea industrial con agua caliente? En paralelo. 5 centímetros. No, 3, 3 centímetros. claro. 3 centímetros. Si yo tengo, a ver si lo captan, si mi proyecto industrial va a funcionar a 6 bares de presión de operación, ¿a cuánto le hago su prueba de hermeticidad? 7.5 bares. 7.5 por 2 horas. 7.5 por 2 horas. 6 bares. 7.5 por 2 horas. Pero 6 bares sobrepasa el valor. Exacto. En industrias máximo la presión de operación es hasta 4 bares. Así que tengan cuidado que por ahí ya el exceso de confianza les juegue en contra. ¿Verdadero o falso que se debe instalar una cinta de no excavar en los tramos enterrados? Verdadero. 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 Última pregunta. ¿Qué significa ERPM? ERPMP. Estación de regulación de presión y medición primaria. Estación de regulación de presión y medición primaria. Y una última pregunta, porque esta también sé que ha venido y puede ser que les venga. ¿Cuánto es la caída de presión como máximo de un regulador a otro regulador bajo la NTP 111.010? 10%. 50%. 50%. 10% es de la RM hasta el primer regulador. Perdón, de la válvula de servicio hasta la RM. Así es. Listo. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna consulta? Con esto ya cerramos 2 capítulos. Sí, por favor, si podría precisar con respecto a la prueba hermética, con respecto al porcentaje de 1.5 veces, por favor. Ya, listo. Entonces, en la NTP 111.010, que es industria, que señala la prueba de hermeticidad, o la pH, como nosotros lo conocemos, tiene que ser 1.5 del MAPO. Por mínimo 2 horas. Entonces, si yo te digo el MAPO de una industria es, por ejemplo, 4 bares, ¿a cuánto se haría la prueba, la pH? A 4 bares por 2 horas. Sería 1.5 por 4, me da 6 bares y tiempo, 2 horas. Es mucho más fácil incluso que la residencial y comercial porque tengo que multiplicar nada más. ¿Todo claro ahí? Ok. Profe, ok. ¿cómo yo puedo saber cuál es la MAPO de una industria? Tengo que saber qué artefactos tiene, la presión que trabaja, ¿cierto? Es correcto. O sea, tú cuando vas a diseñar un proyecto, a diferencia de proyectos residenciales y comerciales, la normativa, al menos la peruana, no te pide un certificado de equipo. No te lo pide, si nosotros hablamos en términos legales, no te lo pide. ¿Dónde sí te lo pide? En la 111.010. A nivel industrial sí te pide que demuestres mediante un certificado los datos del equipo a poner en funcionamiento. Dentro de esos datos, tú vas a saber la presión mínima de operación. Entonces, tú como diseñador IG3, ok, mi equipo requiere esto, lo voy a redondear a este otro valor, como un mapo de como mínimo. Entonces, tú como diseñador ya estableces ese mapa.
y te apoyas con un regulador para que puedas tener ese mapa. Como ya definiste el mapa, entonces la prueba de hermeticidad lo haces en base a ese mapa. Y en las industrias, ¿qué tipos de artefactos mayormente se ven y a qué presión operan? No te escuché muy bien, ¿puedes repetirlo? En las industrias, ¿qué tipo de artefactos mayormente se ven y a qué presión trabajan? Mira, yo por ejemplo estoy apoyando en industrias, ¿ya? Y los últimos equipos que he visto más repetitivo, calderas. ¿Ya? Y la presión regulada de la segunda etapa o estación de regulación secundaria lo trabajan a 1 bar. Te puedo decir que el 70% de las industrias que he participado, la presión regulada para que le llegue el equipo lo regulan a 1 bar. Y cuando llega el equipo, incluso lo siguen bajando más. ¿Otra consulta? Ok, muchas No, gracias. por mi parte no. Lo que sí me gustaría es que en la foto anterior, en la estación, en la RPM, si nos podrías explicar el proceso exactamente en esa imagen. Ahí puedo notar que hay filtros, hay un bypass, y hay dos reguladores, ¿verdad? Ya, algo rápido nada más, porque la idea no es entrar mucho en detalle, solamente es el resumen. ¿Ya? Bueno, los que desconocen esto en industrias, estos son los filtros que no lo ves en proyectos residenciales y comerciales. Justamente es para poder eliminar las impurezas u otras cosas que ya la concesión debería estar controlando. Pero por seguridad están esos filtros. Este bypass tiene como objetivo 2 asuntos. Uno, poder tener el caudal que requiere el proyecto en su punto más alto. Lo otro, dependiendo cuántos equipos van a estar trabajando, uno lo puede tener en operación y el otro lo puede dejar de reserva, cosa que cuando falla uno de los ramales, lo desactiva, cierra las válvulas y emplea el otro ramal para que siga estando en actividad la industria. Lo que estamos viendo acá ahora son los reguladores de primera etapa. Son idénticos. Estos reguladores de primera etapa tienen incorporado o se le añade ya unas válvulas de seguridad de bloqueo. Bloqueo por alta, bloqueo por baja. ¿Cuál es la finalidad? Yo como diseñador quiero una presión regulada, digamos, de 2 bares, ok, pero yo como cliente, ¿cómo sé que esa presión regulada siempre va a estar estable y va a cuidar mis equipos aguas abajo? Yo instalo unos mecanismos de seguridad para que se bloquee si es que se regula más de 2 bares o que también se bloquee si no regula hasta 2 bares. ¿Ya? Ese mecanismo lo tiene tanto el de primera etapa del ramal primario y el ramal secundario. Luego de eso, tenemos el medidor. El medidor es el mismo propósito que los medidores que tenemos en residenciales y comerciales. ¿Tendrá otra capacidad? ¿Tendrá otra configuración? Sí, tenemos de diafragma, rotativos, ya, y de turbina. Bueno, en esta foto no se aprecia, aunque por acá se nota más o menos. Este es otro mecanismo que está por la parte de acá, es la válvula de alivio. Es como un tercer seguridad. Me falla el bloqueo de alta, me falla el bloqueo de baja, tengo mi válvula de alivio que se activa también manualmente. Empieza a detectar una sobrepresión, empieza a aliviarlo hacia el exterior. Y por acá, este último de acá, este rectangulito, ya es un corrector volumétrico. ¿Cuál es la finalidad de ese corrector volumétrico? El medidor, al menos a nivel industrial, te puede dar un valor, digamos, de 1000 metros cúbicos, como ejemplo. Con este corrector volumétrico, quizás realmente es 1200.
Entonces, si yo no instalo este corrector volumétrico, ¿quién sale ganado? La industria. Estaría pagando por un valor inexacto, sea a su favor o sea en su contra. Entonces, se instala este corrector volumétrico para dar una mayor exactitud. ¿Todo claro hasta ahí? Ok, muchas gracias. Sí, sí, perfecto. Listo. Bueno, ahora estamos entrando, ¿cuánto nos quedan? Nos quedan 11 diapositivas. 11 diapositivas ahora hasta las 8:30 y luego les lanzo el simulacro. NTP 111.022, ventilación. Patio de ventilación. Para proyectos unifamiliares, el lado mínimo 2 metros, el área máxima 4 metros cuadrados. Ojo, como patio de ventilación. Patio de ventilación ahora multifamiliar, lado mínimo 2.2 metros y área mínima 4.84 metros cuadrados. Artefactos de gas tipo A, tipo B, tipo C. Artefacto tipo A no lleva ducto. Artefacto tipo B sí lleva ducto. Tenemos tipo B1 y tipo B2. Alguien que me diga qué significa tipo B1. Pregunta fija. Artefactos que llevan ducto de evacuación natural. Por tiro natural, correcto. Y tipo B2 por tiro mecánico. Artefactos tipo C sí lleva ducto. La diferencia entre el A y el B, el artefacto tipo B y tipo C, ambos llevan ducto. El tipo B utiliza el aire del interior del ambiente para su funcionamiento. El artefacto tipo C utiliza el aire del exterior para su funcionamiento. Espacio confinado. Cuando la relación volumen entre potencia es menor a 4.8 metros cúbicos por kilowatt. Espacio no confinado es cuando la relación volumen entre potencia es mayor o igual a 4.8 metros cúbicos por kilowatt. Para edificaciones nuevas, el área mínima para las aberturas permanentes es 280 centímetros cuadrados. El lado mínimo de las aberturas es de 8 centímetros. Las aberturas no deben alejarse del techo y del piso más de 30 centímetros. ¿Qué quiere decir? Imagínense, la rejilla superior respecto al techo puede estar a 1 centímetro, a 2 centímetros, a 3 centímetros, hasta 30 centímetros, 31 observado. Métodos para ventilar espacios confinados. Tenemos por normativa 4 métodos. Comunicación con otros ambientes dentro de la edificación. Comunicación con el exterior. Método combinado, métodos alternativos. Comunicación con otros ambientes. Para el caso de las comunicaciones en el mismo piso, el área mínima es de 645 centímetros cuadrados y se debe multiplicar por 22 centímetros cuadrados cada kilowatt de potencia en ese ambiente. Para el caso de comunicaciones en pisos diferentes, el factor ya no es 22, ahora es 44 centímetros cuadrados por cada kilowatt. Comunicación con el exterior. Para el caso de comunicar con el exterior, el área mínima es de 100 centímetros cuadrados y se debe multiplicar por un factor de 6 centímetros cuadrados por cada kilowatt. En el caso de conductos verticales, se utiliza el factor de 6 centímetros cuadrados y 11 centímetros cuadrados para los horizontales. En ambos, la abertura mínima, 100 centímetros cuadrados. Esto es una tabla de resumen para cuándo aplicar si son confinados o no confinados. Creo que no puse, así está.
Listo. Métodos alternativos. Se realiza por medios mecánicos inyectando aire desde el exterior con un flujo mínimo de 0.034 metros cúbicos por minuto por cada kilo. Rejillas. Las aberturas permanentes, la normativa te lo dice, las aberturas permanentes deben protegerse para impedir el ingreso de material extraños, donde el material de las rejillas deben ser resistentes a golpes y otros. El área libre es solo el 75% de la rejilla cuando es de plástico o metal. Si el área libre es solo el 25% cuando se trata de madera. Si se utiliza mallas como rejillas, la dimensión mínima entre los espacios es de 6.3 milímetros. Y con eso cerramos el resumen de la NTP 111-022 y también la M040 parte ventilación. Ahorita tocamos ducto de evacuación. Vamos a hacer nuevamente las preguntas ping-pong. ¿Qué quiere decir artefacto tipo A? Ducto para evacuación. ¿Perdón? No llevan ducto de evacuación. No requiere ducto de evacuación. Correcto. Si yo empleo el método interior hacia el exterior, ¿cuánto es el factor a multiplicar a la potencia? Por 3 22, kilowatts. ¿Cuánto? 22 centímetros cuadrados por 22. No. Un kilovatio. 6 centímetros. 6 centímetros cuadrados. 6 centímetros cuadrados. ¿Cuánto es el lado mínimo que deben tener las aberturas permanentes? 8 centímetros. 8 centímetros. Si hablo de edificaciones nuevas, ¿cuánto es el área como mínimo? 200 280. cuadrados. 280. 280. ¿Cuánto es el área mínima si yo utilizo el método de interior e interior en el mismo piso? 645. Ambiente no confinado. No necesita ventilación. Mayor. Repitan. Mayor. No requiere ventilación. Ya, sabemos que no requiere ventilación, pero traten de responder en relación volumen entre potencia. Es mayor o igual a 4,8 Es metros mayor a 4.8 su volumen. Mayor o igual a 4.8 metros cúbicos por kilowatt. Correcto. Un patio de ventilación multifamiliar, ¿cuánto debe tener como área mínima? 4.84 metros cuadrados. 4.84 metros cuadrados. Correcto. Siguiente pregunta. En el caso que yo utilice una malla como rejilla, el espacio entre los filamentos, ¿cuánto como mínimo debe ser? 6,3 milímetros. 6.3 milímetros. A ver, ¿qué otra pregunta les pueden formular en ventilación? A ver. Yo tenía una duda, no sé si podría precisar lo que es método combinado, que no lo entiendo, si se podría, por favor. El método combinado, si bien es cierto, la normativa lo permite, ya, pero en la práctica las concesiones no te lo dejan utilizar. Ya, entonces, como examen de competencia técnica, te lo pueden preguntar. ¿Cuántos métodos existe? 4. Entre ellas está el método combinado, que si ustedes cuando lo leen te dicen uno hacia el interior, otro hacia el exterior. Pero eso es como teoría para tu examen de competencia técnica. Cuando estén trabajando, ahí su propia directiva no te permite que
dispongas de las ventilaciones apuntando a diferentes ambientes. Tiene que ser a un solo ambiente. Es por eso, o lo haces al exterior o lo haces al interior. Eso, lección para todos, especialmente para sus trabajos. Ok, muchas Y el gracias. método de piso a piso, De piso a piso ya es el método interior-interior, pero en diferentes pisos. ¿Qué te dice la normativa? Ya no lo multiplicas por 22, lo multiplicas por 44 cada kilowatt de potencia que tú tengas. Pero sí está permitido para poder Sí, habilitar. ese sí, el de interior a interior en diferentes pisos, sí. Es diferente al profe, pero combinado. un ejemplo en qué caso se daría, porque ese método no lo he visto, de verdad. Por ejemplo, raras veces yo he visto utilizar el de diferentes pisos, raras veces. Pero si es que lo tuviera, Yo lo he hecho en comercios, ¿no? En los comercios, piso 1, piso 2 a otro ambiente. Sí, se me ha validado ese factor, ¿no? Por ese método. En los comercios, sobre todo en restaurantes. de que va a salir grande, va a salir grande. Ya, pongamos acá, piso 2. ¿Alguna otra pregunta? Para mí, claro. Muchas gracias. Listo. Ya. A ver. Sigamos entonces. Y por último, vamos a entrar ahora a ductos de evacuación. Lo podemos encontrar por categorías. Los artefactos de gas instalados en recintos interiores deberán localizarse de tal forma que no interfieran con la circulación libre y espontánea del aire de combustión, renovación y dilución. Sí podemos entender cuando nosotros decimos aire de combustión, de renovación y dilución. Por ejemplo, cuando yo les digo, porque también te pueden preguntar, definir qué es aire de combustión. ¿Qué ustedes pueden decir de ello? Su propio nombre lo dice, ¿eh? Aire de combustión. Es el aire necesario para obtener una combustión completa. Por ahí va la idea, correcto. Es el aire que se requiere para el proceso de combustión. O sea, más ciencia no hay. Aire de renovación. ¿Qué entienden por aire de renovación? El aire que se necesita que entre a un espacio confinado para renovarlo, el aire que se encuentra. Más o menos. Por ejemplo, si ustedes prenden su artefacto a gas, la cocina, ustedes saben que para que exista el fuego se va a combinar el gas, el oxígeno que está en el aire, más la chispita que de nuestro fósforo. Ahí sale el fuego. En un ambiente como tal, tenemos el aire. Ya, ese aire, cuando tú prendes el fuego, poco a poco se está consumiendo el oxígeno que está en ese ambiente. Entonces, ¿qué pasa si se consume todo el aire? Se va a apagar, porque solamente va a haber gas natural. Entonces necesitamos un aire que empiece a renovar eso. Aire de renovación. Y aire de dilución, su nombre lo dice, para diluir justamente los gases de combustión y todo ello. Clasificación de los gases. Los gases combustibles que pueden emplearse con artefactos están clasificados en 3 familias, de acuerdo al índice de Wood. Las 3 familias son primera familia, segunda y tercera familia. Cada familia con diferentes grupos. Apréndanse
que el gas natural lo encontramos en la segunda familia, por ahí les pueden decir eso, y el GLP se encuentra en la tercera familia. Categoría 1. Son los artefactos diseñados para utilizar gases de una sola familia e incluso de un solo grupo. Categoría 2. Artefactos diseñados para utilizar gases de dos familias a presiones de suministros indicadas. Repito, categoría 2 utiliza dos familias. Entonces, ¿en qué familia se encontraba el gas natural? Familia 2. 2. ¿El GLP en qué familia se utilizaba? 3. En el 3. Yo les pregunto, Familia 3. ¿la cocina que ustedes utilizan funciona tanto para gas natural y para GLP? Sí. Si es sí, entonces yo les pregunto, ¿qué categoría es su cocina que tienen en sus casas? ¿Categoría 1 o categoría 2? Categoría 2. ¿Por qué? Porque la categoría 2 dice que puede trabajar con dos familias, demostrado con ese ejemplo. Así es. Categoría 2. Categorías aplicables a nivel nacional. Conforme a las condiciones locales específicas de distribución de combustibles gaseosos, son aplicables los artefactos para gases de la segunda familia. En otras palabras, a nivel nacional, a nivel Perú, así como otros países, tenemos la categoría 2. Podemos trabajarlo tanto para GLP como gas natural previa conversión. Los sistemas de evacuación deben tener superficies interiores lisas o esmaltadas y construirse de materiales no combustibles y quebradizos, con una resistencia al fuego igual o superior a 2 horas. Para ello, complementarlo con la norma NFPA 251. Los sistemas de evacuación preferentemente tendrán una sección inferior de geometría circular. Sin embargo, también pueden tener una geometría rectangular o cuadrada, siempre y cuando ésta equivalga a 10% más de una sección circular. Para el caso de las geometrías rectangulares, la relación del lado mayor y el lado menor tiene que ser menor o igual a 1.5. Ninguna parte o componente de un sistema para la evacuación de los productos de combustión debe extenderse o pasar a través de un sistema de ventilación y mucho menos desfogar en él. En otras palabras, ni se atrevan, ahí tienen su abertura superior y por ahí lo atraviesan con el ducto. No. ¿Por qué? Porque le están robando el espacio, la abertura libre, efectiva de esa rejilla. Hay un espacio, un área mínima que se debe respetar. Si ustedes lo atraviesan con ese ducto, ya le robaron ese espacio y esa rejilla ya no funciona a su propósito. Aislamiento. Los conectores metálicos para los artefactos de gas tipo B1 y tipo B2, cuyos productos de combustión alcancen temperaturas superiores a 538 grados Celsius, medidos en la boca de entrada del respectivo conector, deben recubrirse externamente con un aislamiento térmico de manera que se logre una temperatura máxima de 60 grados Celsius. Esta medición debe realizarse sobre la superficie del aislamiento del conector, accesorio o chimenea. De acá va a salir una pregunta o dos preguntas. El deflector o sombrerete, ¿qué viene a ser? ¿Qué parte del ducto? La parte superior. La parte superior, ya, está bien, viene a ser la parte final del ducto. ¿Correcto? Deflector o sombrerete. ¿Todos hasta ahí lo entendemos? Sí. ¿Sí? Sí, gracias. Listo. Entonces, ¿qué te dice la normativa? Del sombrerete hacia ventanas superiores, mínimo, aléjense 1,20 m. A ventanas inferiores, aléjense 30 centímetros. A ventanas o puertas laterales, 1,20 m. Al piso del recinto, 30 centímetros.
¿Por qué? Yo les pregunto algo, y esto es física básica. Esos gases, ustedes cuando han quemado algo, el humo como tal, ¿para dónde se va? ¿Para arriba o para abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, ¿cuál es la mayor probabilidad de que el humo se meta a una ventana? ¿Si la ventana está arriba o si está abajo? Si está arriba la ventana es mayor probabilidad. Es más probable que el humo se meta si la ventana se encuentra arriba de mi deflector. Es por eso que tengo que alejarme mucho más de la ventana a comparación si están en la parte inferior. Eso es la razón por qué salen estas distancias mínimas. Extremos terminales o sombreretes conectados a artefactos tipo C. Por acá también se llega a formular una o dos preguntas y va a depender de la potencia del artefacto tipo C. Si el artefacto tiene hasta 3 kilowatts, deben alejarse 15 centímetros de cualquier entrada de aire. Si tuviera mayor a 3, pero menor a 14.7, se alejan 23 centímetros de cualquier ingreso de aire. Si tuvieran mayor a 14.7, se alejan 30 centímetros de cualquier entrada de aire. Los extremos terminales conectados a artefactos tipo C deben localizarse por lo menos a 30 centímetros por encima del nivel del suelo. Esta nota también, una vez me dieron la pregunta. Cuando los extremos terminales del sistema de evacuación tiro mecánico forzado descarguen por encima de veredas o vías peatonales como mínimo de la vereda hacia el ducto 2.1 centímetro. Perdón, 2.1 metro. Como mínimo, repito, ducto sobre vereda, mínimo 2.1 metro. 2.1 metros. Ahora, si el ducto atraviesa fachadas y termina en sentido horizontal, esta tabla nos ayuda a sacar el diámetro de manera referencial. Si la potencia es menor a 11.5 kilowatts, le corresponde un diámetro mínimo de 90 milímetros. De igual manera, si está dentro de los siguientes rangos. De entre 11.6 y 17.5, un diámetro de 110 milímetros y así sucesivamente. Verificaciones que se deben realizar a un artefacto de gas instalado. Esto ya es el procedimiento de habilitación. Encender los artefactos y ubicarlos en la posición de máxima potencia durante 5 minutos. El o los artefactos deben continuar en funcionamiento a su máxima potencia hasta concluir el ensayo. En los recintos donde se encuentren instalados artefactos a gas, se deberá realizar una medición de concentración del monóxido de carbono en 3 puntos ubicados a 1 metro de la separación del artefacto a gas de mayor potencia. Las mediciones se harán con todos los artefactos a gas funcionando a su máxima potencia nominal. 5 minutos después de haber sido encendidos, el valor obtenido en el detector de gases no debe pasar los 50 ppm o partículas por millón de concentración de monóxido de carbono. Pregunta de examen fijo. ¿Cuántos ppm son tolerables? 50 ppm. Pregunta fija. Acá podemos ver unos ductos de uso residencial, tipo vertical y tipo horizontal. ¿Qué tipo de ducto es el de la foto izquierda? ¿Tipo B1 o tipo B2? B1. 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 ¿Y en la foto a la derecha, tipo B1 o tipo B2? B1. B1 también. Y hasta acá, señores, tenemos el resumen de los temas del examen de competencia técnica. ¿Consultas? ¿Dudas? Lo que no me queda claro es quizás es el 0,3
30 centímetros prácticamente del piso al ducto. No sé en qué momento se puede utilizar un ducto en el piso. Eso sí quizás me puede precisar o si se puede. Ya. Imagínate que están ahí en una azotea. Ya. Ya entonces el vecino o el propietario, perdón, puede quedar indeciso de seguir continuando con levantar un piso más. Ya. Entonces solamente lo está dejando a nivel azotea. Ahora, esos 30 centímetros, nosotros también tenemos que tomar otras referencias normativas de la misma M040. Ejemplo, ¿qué te dice la M040 para casos de ductos colectivos? Cuando estamos trabajando con ductos colectivos, el ducto que atraviesa el techo, o sea, el último nivel, por decirlo así, respecto al techo, al sombrerete, mínimo 1 metro. Así es. Eso es para efecto del trabajo. Para efectos de tu examen de competencia técnica, si te preguntan fijo, ¿cuánto es del techo al sombrerete para ductos colectivos? 1 metro. ¿Cuánto es del sombrerete respecto al piso? 30 centímetros. Eso es para tu examen. Ya. Oh, ok, muchas gracias. Una consulta. Sí. En la 010 nos especificó que las tuberías de GLP pueden ser reutilizables para gas natural. Correcto. Eso se puede aplicar también para casos multifamiliares. Si un Bien. edificio que utilizaba GLP, ¿lo podemos reutilizar GNB? Sí, en realidad sí lo pueden reutilizar, pero ¿cuál es la interrogante? Para empezar, ya acero es muy poco usado, al menos en la actualidad. Hablando como proyectos comerciales y residenciales para gas natural, ya la mayoría compra cobre, compra PLP. Posiblemente te encuentres con un proyecto ya con GLP y el propietario te dice, mira, para baratar costos, ¿se puede o no se puede utilizar mi sistema existente? Claro que sí. Pero ¿cuál es la desventaja? Normalmente cuando se trabaja en GLP, ustedes saben que características físicas, químicas del GLP en comparación con gas natural, el poder calorífico superior del GLP es mucho mayor al gas natural. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hacen su diseño de redes internas? Van a ver que para un proyecto en GLP el diámetro es recontra delgado y para gas natural, para el mismo equipo, es más grande. Entonces, de nada te va a servir reutilizar en muchos casos ese diámetro pequeño para tu proyecto. Si tu cálculo te dice que sí te sirve ese diámetro pequeño, en buena hora. Así es. ¿Ya? Eso es lo que posiblemente te pueda pasar. Está bien, gracias. Listo, señores. Nos están quedando aprox unos 20 minutos. Yo les voy a compartir, no sé, les comparto por acá, por el chat, creo que se puede juntar. Todos están en el grupo de WhatsApp, todos se conectaron por el grupo de WhatsApp que mandaron el link, ¿correcto? El de repaso, examen de competencia. Sí, correcto. Ya, yo les voy a mandar el examen a uno de los colegas del instituto. Ya, va a estar, a ver, les voy a mostrar. Ahí está el simulacro. Ya lo voy a convertir en PDF. Les envío. ¿Cómo es la metodología? Ustedes mismos se van a calificar, como yo digo. O sea, van a encontrar ustedes la PPT, va a haber pregunta 1 con sus alternativas A, B, C, digamos. Entonces, ustedes en su cuaderno o en su hoja van a estar marcándose sus respuestas. Para ustedes, quizás la 1 es la C. Y así sucesivamente van marcando. ¿Ya? Y mañana se les estaría compartiendo, o media hora después, si es que está atento también nuestro colega, 30 minutos, porque la idea es que ustedes, las personas que están preparadas para el examen de competencia, creo que 30 minutos es suficiente para preguntas de 50 preguntas. O sea, si yo estoy preparado, 30 minutos suficiente para mí. Y si no estoy preparado, como que lo dudo. Entonces eso te hace como que ver que todavía te falta un poco de preparación. Entonces ustedes trácense esa meta. Contrólense sus 30 minutos, marquen, y luego cuando les venga la respuesta, ustedes mismos van a marcar cuántos puntos han sacado. Imagínense que todos van para la categoría IG1. Mínimo tienen que sacar 35 buenas, si no, han jalado su examen.
Así de sencillo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, señores, para ya pasarles. Sí, ¿me confirman? ¿Todo claro? Sí, está bien, profe, todo claro. Listo, listo, listo. Entonces, listo, señores. Yo les paso ahorita para que arranque a las 20:45. Les va a llegar en el grupo de WhatsApp y ustedes mismos se desarrollan. Pasando 30 minutos, le voy a decir al colega que también suba la respuesta para que ustedes sepan de una vez cuántas buenas sacaron. Listo. Para ganar tiempo, muchas gracias a todos ustedes por su participación. Espero que les haya gustado el resumen. Es algo rápido nada más. No quiere decir que lo que aprendemos normalmente en una preparación lo vamos a aprender en menos de 2 horas. Creo que acá ya es perseverancia de cada uno de ustedes. Les deseo muchos éxitos en sus exámenes. Repasen. Si todavía falta un par de días, échenle ganas. Son como 1.000 soles a pros el examen, así que no es nada baratito para perderlo. Gracias a todos y nos encontramos una próxima vez. Muy buenas Muchas noches. gracias, muchas gracias. Gracias, profe, muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias. Es una luca que van a perder pensando.